Bueno, normalmente las labores que ahora mismo está desarrollando el ejército español en el exterior son labores, operaciones de paz, podríamos determinar. Es decir, no hay ninguna operación de carácter ofensivo. Más en concreto en el Líbano formamos parte del contingente de UNIFIL, en cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas, desplegando en la zona al sur del río Litani, entre lo que es la frontera virtual con Israel y el río Litani, y la misión fundamental de las fuerzas españolas dentro del conjunto del contingente de UNIFIL es colaborar con las Fuerzas Armadas libanesas para mantener un ambiente estable y seguro en la zona. Bueno, la cooperación cívico-militar es un concepto relativamente novedoso, puesto que ya lleva una serie de años desarrollándose, pero es el conjunto de actividades que se desarrollan en conjunción entre las fuerzas militares que despliegan una zona y la población civil de esa zona. Luego hay tres bloques fundamentales: lo que es el enlace cívico-militar, es decir, enlace entre fuerza militar y autoridades de todo tipo, ya sea autoridades políticas, religiosas, líderes locales; lo que es el apoyo al entorno civil, es decir, aquella serie de actividades, proyectos, etcétera, que se hacen en apoyo a la población civil de la zona; y por último el apoyo del entorno civil a la fuerza, es decir, que es coordinar aquel tipo de actividades de apoyo, ya sea material o de otro tipo, que el área, es decir, la población de la zona, las autoridades pueden proporcionar a la fuerza desplegada. Llevamos unos años, el 2006, que empezó el despliegue a finales del 2006, con el cumplimiento de la resolución 1701, el ambiente podemos decir que ha ido mejorando muy notablemente, muy notablemente. Bien, es cierto que puntualmente hay fricciones, pero son fricciones muy menores, muy menores. Hay algún lanzamiento de cohetes puntual, no achacable desde luego a Hezbollah, normalmente, y la situación ha ido ganando en estabilidad. La prueba, y además estuve hace poco en la zona, la prueba que confirma esto es que, por ejemplo, los terrenos en cultivo, en rotación, han crecido de una forma exponencial en el área. Las construcciones de viviendas nuevas se han incrementado notablemente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando la gente invierte, la gente construye, es que se está ganando en estabilidad y en seguridad. Que la situación política como tal del país es, como has comentado antes, es un país tremendamente complicado por la cantidad de potencias y de factores que juegan en el área, y efectivamente llevamos 2 años sin presidente en el Líbano. Esto da un plus de estabilidad que necesita el país tremendamente, puesto que la situación en los alrededores, Siria, en las cercanías, Irak y tal, se está complicando. Luego esto es un plus de estabilidad al país. Bueno, la zona, lo que es la zona del despliegue de UNIFIL, como he comentado antes, pues prácticamente ahora mismo es la zona más segura del Líbano. Sí que está teniendo problemas en la frontera norte, en la zona norte del país, efectivamente, porque hay un trasiego de refugiados, ataques puntuales del Daesh, pero ya en la zona norte del país, que están siendo combatidos tanto por las Fuerzas Armadas libanesas como por los elementos de Hezbollah. Bueno, yo creo yo creo que es un tema complicado, ¿no? Y que escapa a mi nivel, ¿no? A mis posibilidades, pero yo creo que el camino en el que se está haciendo es el acertado. Es decir, es un problema a resolver por el propio Irak, que es lo que se está haciendo, pero con el respaldo de la coalición internacional. Es decir, tenemos de hecho fuerzas allí que lo que están haciendo es adiestrar a fuerzas iraquíes, porque esto es un problema que al final, si queremos que se arregle de forma definitiva, es un problema que los propios iraquíes son los que tienen que resolver. Es un problema grande, porque, es decir, el islamismo extremista, digamos que se va moviendo, es decir, se va moviendo a aquellas zonas donde hay vacíos de poder, ¿no? El reforzar, como he comentado, porque es un problema que tienen que resolver los propios iraquíes, el reforzar las estructuras políticas, las estructuras de seguridad de los países, yo creo que es la mejor de las soluciones posibles para evitar esas zonas de vacío. ¿Y por qué en el Sahel se refugian en el Sahel? Porque es un terreno de nadie donde no hay control de ningún tipo. En el momento que las instituciones gubernamentales y fuerzas de seguridad sean fuertes, se tenderá, lógicamente, esto tiene que ir acompañado de temas de educación, de concienciación, etcétera, etcétera.